Buenas tardes, soy Nacho Ruiz. Muchas gracias por venir, es estupendo ver la sala tan llena y un poco sorprendente siempre. La cuestión que estamos abordando, que se viene hablando esta mañana, que voy a intentar tratar yo, tiene muchos enfoques, muchos puntos de vista, tantas sensibilidades como ponentes, por supuesto, tantas sensibilidades como artistas, que tienen lugar en un contexto tan amplio, ¿no?, como es una colección tan grande, como es la colección Mariano Ollera. Siempre recurrimos a una serie de argumentos clásicos, icónicos, para hablar de una colección, empezando por la del autorretrato, ¿no?, a la que nos remitimos. Sí, efectivamente es un autorretrato, pero un autorretrato es un elemento estático. Un autorretrato que se desarrolla en el tiempo comprende estados de ánimo. Un coleccionista no siempre tiene el mismo estado de ánimo. De hecho, muchas veces los que coleccionamos, cuando tenemos toda la colección delante, nos preguntamos, ¿cómo pude comprar eso? A lo largo del tiempo nuestro gusto ha cambiado, pero lo cierto es que en determinado momento fuimos eso, fuimos ese o esa que compró esa pieza. La colección completa nos devuelve nuestra propia imagen en movimiento, secuencial, con una especie de cómic a lo largo del tiempo, con nuestras sensibilidades, nuestros estados económicos, mejores o peores, en el tamaño de las piezas, los aciertos o desaciertos, nuestra mayor o menor información en las piezas que son mejores y en las piezas que son peores, el capricho en la pieza que nunca hubiera comprado ninguna otra persona, el capricho culpable en la pieza que no enseñamos. A ver, a todos nos gusta Chanel o nos gusta algo que no podemos confesar, porque nuestro estatus cultural no nos permite reconocer que hemos visto el Festival de Eurovisión. Llevado al tema del coleccionismo, nosotros compramos muchas veces cosas que están lejos de la lógica. Eso define la verdad de la colección. A otras no. Por ejemplo, una colección institucional está condicionada fuertemente por las necesidades enciclopédicas de cómo se diseñó el museo original, al que seguimos apegados. Por mucho que hoy el Reina Sofía, con vasos comunicantes, con esta importantísima renovación de la colección en un display que el director Manuel Borja siempre ha explicado que es temporal, que no va a ser para siempre, pero ese esfuerzo, incluso ese cambio tan radical, ese choque que percibimos la primera vez que la visitamos, aún así sigue apegado a esos modelos decimonónicos del museo. Es muy difícil romper un esquema que ha funcionado tan bien. Con las galerías de arte ocurre más o menos lo mismo. La galería de arte hoy es exactamente lo mismo que fue Durand-Ruel en el siglo XIX. Una empresa con un microcapitalismo muy sencillo, muy clásico, basada en la plusvalía, que hace un comercio y cobra un plus sobre la venta de una obra de arte representando en distintos tipos de contratación a artistas. ¿Qué ha cambiado de Durand-Ruel a Larry Gagosian, que es la gran galería neoyorquina hoy? El teléfono e Internet. El modelo sigue siendo exactamente igual. Por eso funciona tan bien, por eso las galerías se mantienen, por eso perviven, porque el modelo es muy sencillo. Pasan las crisis, ¿no? Pasan los años, el crack, la crisis del petróleo, la crisis de 2009, Lehman Brothers, el COVID, y las galerías siguen existiendo. Hay bajas, obviamente, pero el modelo prevalece porque se basa en la sencillez de una estructura tal y en una necesidad de contacto personal que, por ejemplo, la galería de arte es un negocio que ha sobrevivido a Amazon. Nadie compra arte por Internet y la prueba es el fracaso de las ferias online. Ahora, cuando se han cerrado todas las ferias internacionales, cada una ha generado un proyecto online. Yo creo que han fracasado todas. Y si alguna ha funcionado medio bien, estoy sorprendido. ¿Se compra arte por Internet? Sí, ciertamente. Y hay subastas online, por ejemplo. Ahí sí se vende mucho. ¿Que en Instagram hay coleccionistas que están comprando a través de Instagram? Sí. Pero cuando llevamos eso a los porcentajes de las ventas totales de una galería de arte, la diferencia es mínima. Tanto el museo, con esa estructura más cercana o menos cercana al museo clásico o al centro de arte contemporáneo, de que tenga colección o no, como la galería de arte, construyen el relato, esa que decía Eugenio Carmona esta mañana, producen esa narratividad del arte que no es igual en Estados Unidos o en España. Y hoy, por ejemplo, hemos visto en la sensacional conferencia de Patricia esa diferencia fundamental que marca el género. En la de Eugenio hemos visto esa posibilidad de identidad propia de un arte español o no, en discusión. Apuntaba perfectamente Rosina que Calvo Serrayer estaba en la otra parte de la opinión, en la antítesis de esa idea.
pero lo cierto es que España es un contexto muy alejado del de Estados Unidos. Hace un poco hemos visto cómo se produce el expresionismo abstracto en Nueva York, cómo hay una vinculación política de los aparatos del Estado en promocionar ese arte expresionista abstracto para luchar contra el arte realista soviético, y hemos visto que en España el contexto de la posguerra es diferente. También me tengo que remitir a Eugenio Carmona, que esta mañana ha explicado muy bien el papel de Luis González Robles y cómo el régimen franquista, en un momento de expansión internacional, necesita instrumentalizar la pintura abstracta para incorporarla a esa imagen de aparente modernidad y normalidad que quería ofrecer el régimen fuera. Narratividad. Al final, el éxito consiste en generar ese relato, esa narración. ¿Cómo creamos esa narración? Bueno, esto que estamos viendo detrás es una película extraordinaria del año 1972 que se llama Painter's Painting. Es un documental, ciertamente, que recoge el periodo 1940-1970 de Emil D'Antonio y está basado en entrevistas. Lo vais a encontrar en YouTube, me parece que fragmentado en varios capítulos. Es de Robert Rauschenberg, guapísimo. Hace un momento hemos visto a Leo Castelli, que fue el galerista de toda esta generación. Hace un momento aparecía Lee Krasner, me parece que aparece Helen Frankenthaler. Están todos los artistas de la generación anterior, está el Black Mountain College, está el Pop Art, y se hace una revisión desde el 40 al 70 fascinante. Y esta película tiene un éxito razonablemente comercial, cuando es un documental de artistas. Bien, esto nos da una señal, un testimonio de cómo es ese contexto norteamericano de la posguerra en su relación con el arte contemporáneo. Hemos entendido siempre esa tesis de que Nueva York roba el arte contemporáneo a París, pero no se limita a robarlo. Una vez que lo tiene allí, construye el embalaje y vende el gran producto que es esa pintura norteamericana. Y eso se hace por un interés tanto estatal como privado en ese producto, por distintas razones, como por la receptividad de un público norteamericano que compra el relato. Por eso se puede producir una película como esta, que hoy es un testimonio importantísimo. Es una pieza fundamental para entender el arte norteamericano del periodo. Claro, si se hace una película es porque hay espectadores para esa película. Aún siendo un público minoritario dentro de los éxitos cinematográficos de Hollywood, ¿no? Pero es un producto cinematográfico relativamente comercial. Para nosotros, como historiadores, es un documento, pero tiene una parte también espectacularizada y didáctica de entender referencias. En un momento determinado se trazan vínculos con la pintura impresionista. El discurso es muy interesante. Esto se produce en Estados Unidos. No existe nada parecido en España. De hecho, cuando nos ponemos a rastrear, hoy que lo tenemos todo en YouTube, cuando buscamos imagen en movimiento de los artistas del grupo El Paso, que es el informalismo español, o de Daualset, encontramos pequeños fragmentos de muy pocos. Fragmentos de documentales, piezas parciales. Una película como es esta, tan maravillosa, no existe. ¿Por qué? Bueno, hay una intención del régimen, que como ha explicado también Eugenio Carmona esta mañana, es antigua. Coger, empaquetar las piezas de los artistas, pactar con el MoMA una exposición de intercambio y que se produzca esa exposición allí. Son los modos expositivos de toda la vida, en un momento en el que Estados Unidos está produciendo películas como esta. Hay esta inquietud y hay esta necesidad de un producto similar que nosotros no vamos a saber, ni a querer, ni a poder crear. Por lo tanto, la creación, la construcción del relato español está condicionada no solo por la injerencia política en la producción de Tapies, Millares, Saura y demás, también por la casi total ausencia de interés del público español en un sistema embrionario. El sistema del arte español en los años 50 es heroico. El término es heroico. No hay una demanda, no hay un coleccionista y además pensad una cosa, ese coleccionista incipiente de los años 50 está en un contexto politizado de vigilancia en el que el arte contemporáneo sigue siendo ideológicamente peligroso. La sombra de Picasso sobrevuela el solar hispano como la Inquisición sobrevoló el siglo XVII, XVIII y casi XIX. De manera que, claro, hay un coleccionismo de arte moderadamente contemporáneo. Se autocensura el coleccionista, no se tiene un Picasso y si se tiene un Picasso no se enseña, los museos españoles no compran Picassos
El único Picasso que hay en un museo español está accidentalmente en el Reina Sofía porque Picasso lo abandonó cuando lo presentó al concurso nacional, y los dos siguientes se van a comprar por la necesidad de una exposición universal. Picasso es el demonio. El coleccionismo nacional sigue en cierta forma esas pautas y muy pocos elementos y muy individuales están en disposición de acceder. Pero lo cierto es que las galerías españolas son un tejido muy embrionario y muy pequeño. Hoy cuando vamos a Madrid no solamente tenemos muchas galerías, es que tenemos barrios de galerías. Las galerías configuran la identidad de determinados barrios y ahora lo hemos visto hace muchos años en la calle Claudio Coello, hoy lo estamos viendo en el lateral del Reina Sofía, en la calle Doctor Fourquet, en otro tiempo lo vimos en la zona de Barquillo. Es decir, la galería se convierte en un elemento que cambia la identidad de un barrio. Hasta ese punto es importante. En los años 50, las galerías eran elementos heroicos, como por ejemplo Biosca. Aureliano Biosca monta una galería con un carácter un tanto conservador, pero un proyecto muy importante, porque recupera a muchos artistas, como el caso de Isidre Nonel. Es decir, mientras vemos Painter's Painting detrás, y vemos esa potencia de los estudios, a Rauschenberg desembalar estas piezas tan alucinantes, aquí tenemos artistas siempre bajo sospecha, coleccionistas bajo sospecha, en un mercado muy poco permeable al producto exterior, muy limitado ideológicamente, que no está en condiciones de producir un relato. Esa imposibilidad, esa fragilidad, permite que el franquismo también se apropie de esos elementos artísticos por la conveniencia de ellos. Decía esta mañana Eugenio Carmona que Millares en cierto momento se vuelve reacio a participar en estas iniciativas de Luis González Robles y del Estado español de promoción internacional porque entiende que lo están instrumentalizando. Yo siempre he pensado que todos ellos fueron siempre muy conscientes de lo que estaba pasando y se estaban beneficiando. ¿Es eso condenable? Bueno, vivieron el tiempo que vivieron. Es decir, el presentismo es un condicionante muy terrible que tenemos nosotros, que moralmente juzgamos a alguien que ha muerto. Es terrible, es aterrador, es como decir, yo me hubiera resistido hasta morir. Claro, con el paso del tiempo es muy fácil juzgar moralmente algo que ha ocurrido y que se ha disuelto ya en el tiempo. Juzgar la posición de estos artistas es muy complejo, muy complejo. Bien, este es el contexto que en los años 50 marca estas posiciones un tanto heroicas, un contexto que si hemos visto que el de la Black Mountain, que en Estados Unidos, que en tal cual, es un auténtico campo de nabos, en España va a ser exactamente igual. Es decir, si en Estados Unidos todos van a ser muy machotes y todos van a ser muy borrachos y todos van a ser muy duros y se van a pelear en los bares, aquí no se va a llegar hasta ese punto, pero prácticamente todos van a ser hombres. ¿Quiere decir esto que no hay buenas mujeres artistas? Eso es un absurdo. Hay que entender que son carreras que se siegan desde los pies. Es decir, son carreras que no pueden ir a ninguna parte porque la mujer no tiene autonomía para proyectarlas. Son proyectos artísticos personales que se van cancelando, que se limitan al gabinete, que se limitan al interior. Es imposible, es casi imposible en un contexto tan asfixiante como ese que surjan figuras como esta mañana Patricia ponía el ejemplo de Juana Francés, que si hay una figura heroica es la suya en ese contexto. Y lo vamos a ir viendo como que en el paso de los tiempos es un embudo que se va ensanchando hasta la realidad artística de hoy, que es muy diversa, pese a existir todavía una serie de circunstancias que marcan la distancia. Vamos a quitar la película y vamos a ir a las imágenes. Precisamente estábamos hablando de Millares. Cuando nos vamos al contexto de la colección, que es la que centra el tema y que mañana vamos a poder visitar, tenemos un arranque cronológico en estos años 50 para definir esa modernidad que coincide con ese principio del relato. Hemos tenido un fortísimo relato del arte vinculado a la República, muy ideológico. Vamos a tener un primer contexto de posguerra asfixiante, en el que los artistas son purgados cuando no son encarcelados. En el caso de Murcia tenemos un artista referencial muy poco conocido, que fue Joaquín. Joaquín, que es un gran pintor del periodo republicano, va a acabar en la guerra, va a sufrir todo tipo de problemas, carestías, hambrunas, y va a morir tapado con lo único que poseía, que era su gabardina. El drama de Joaquín es el drama de muchos de estos artistas que llegan a la guerra civil en el bando perdedor. Con este relato que se construye en los años 50, que tenemos una relativa normalidad en el sentido de que no hay guerra, pero todo es atípico y todo es anormal. Aquí hay un libro de referencia de Patricia Mayo y Jorge Luis Marzo, que es Arte en España, que es un libro muy recomendable.
donde tienes un paso muy minucioso de cómo se produce ese fin de la guerra hasta la llegada de los años 50 que vamos a hablar y cuáles fueron las circunstancias de esos artistas. De hecho, en un momento determinado del libro hay un listado de esos artistas purgados, que es muy impresionante, ¿no? Es como un monumento que además yo no había visto nunca publicado. Es verdaderamente un libro de referencia. Bien, estamos en la construcción de este relato en el que hemos visto que los mimbres son muy frágiles. Un poder político omnipotente y deseoso de instrumentalizar el arte de su tiempo. Unos artistas en una posición frágil, con una pierna puesta en el mercado parisino y una tímida llamada a la Galería Pierre Matisse de Nueva York, pero con una realidad compleja, difícil y una vigilancia política y policial que existía y que estaba ahí. Tenemos un contexto de galerías mínimo, pírrico, galerías que incluso en el paso del tiempo hoy la revisión histórica es compleja, como es el caso de Buchholz, galerías como Estilo, galerías que son relativamente pequeñas y que no hemos sido capaces de recuperar y de reivindicar tampoco el papel que tuvieron y lo que representaron, la Galería Altamira, la Galería Sur. Tenemos unos coleccionistas que están en esa circunstancia también. Por una parte hay coleccionistas muy conservadores y por otra los coleccionistas más progresivos están contagiados de esta situación. De hecho, hay una prueba. De las colecciones de este tiempo no hay prácticamente obras internacionales relevantes. Es decir, el poco coleccionismo español que existe en ese momento no compra a Pierre Soulages. Fijaos que hay un vínculo muy fuerte entre el informalismo español y el informalismo italiano y no hay obras de Burri, no hay Capogrossi. Es decir, el coleccionista español no solamente no accede a Clifford Steele, sino que tampoco está comprando la obra francesa o italiana. Seguimos teniendo ese cerco, aunque el mercado fuera relativamente libre, a margen de estas sanciones, y tenemos casos muy singulares. De hecho, hay un caso muy poco conocido de una persona muy vinculada a Murcia, que es Antonio Ródenas García Nieto. Es el fundador de Hispavox, el sello discográfico. Antonio Ródenas, de una familia rica, poderosa, funda esta compañía, gana una cantidad de dinero muy importante y se va a París, se convierte en una persona muy sofisticada, de manera que está de París a Madrid, conoce el arte internacional, sabe lo que pasa en Estados Unidos, en Italia, en Francia, y su poder adquisitivo le permite comprar esas obras. Es decir, él sí puede comprar a Soulages y puede comprar un Hartung y puede comprar ese tipo de cosas porque además llega a conocerlos personalmente y escribe sobre ellos. Era un tipo que escribía bastante bien. Cuando muere, deja una fundación en Madrid, que es visitable, que es un sitio muy exquisito y muy pequeñito, en la calle O'Donnell, Fundación Ródenas García Nieto, y hace poco yo fui a conocerla y a ver la colección porque yo tenía ese interés de un coleccionista español que vivía en París. No hay obra internacional en esa colección. Aun estando fuera, está comprando lo que genera el contexto español. Es decir, aun siendo un coleccionista internacional, por llamarlo así, se deja condicionar por las colecciones españolas. Y las colecciones españolas de los años 50 son casi calcadas. En términos de arte nacional, repiten Millares, repiten Monpó, repiten Lucio Muñoz, repiten los artistas más progresivos. En el contexto regional, que algunos de nosotros conocemos muy bien, están repitiendo Pedro Flores, el que está con una visión un tanto progresiva, por llamar así, y sobre todo esa generación de Mariano Ballester y el grupo Puente Nuevo de Murcia. Es decir, están comprando de forma casi simétrica. Por decirlo de una manera un tanto grosera, el coleccionismo español de los años 50 es tan aburrido como el país. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente, el relato va a ser frágil. ¿Por qué no lo consideramos así? Porque los artistas son muy poderosos. Objetiva, fríamente, descontextualizados, estamos viendo obra de Manolo Rivera, todo lo que estamos viendo pertenece a la colección Llera, son artistas que individualmente son poderosos. Incluso ese relato, que no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido, si ahora tenemos este libro de Patricia y de Marzo, hemos tenido antes un manual necesario, que ha sido el arte en España, de Valeriano Bozal, que cuando lo releemos desde la perspectiva posterior al libro de Patricia y Marzo, estamos entendiendo una serie de carencias en las que nos educamos. Hoy estamos revisando todas estas cosas. Se hacía alusión esta mañana a la entrevista que le hizo Marzo a Luis González Robles, tan importante, y esa entrevista fue muy reveladora de esa instrumentalización que hizo el franquismo, que obviamente Valeriano Bozal la conoce, que sabemos que existe, pero que hoy es más patente y nos hace leer estos artistas de otra manera diferente, pero siempre y en todo caso
en un contexto absolutamente político. La potencia de estos artistas, individual, la dureza del tiempo, ha generado un relato a posteriori, un relato que entonces no fuimos capaces de crear, o que no se pudo crear, o que cuando se creó fue espurio y fue tratado sobre todo desde el franquismo y por el franquismo. ¿Qué va a ocurrir con estos artistas? Ciertamente hay una relación de tolerancia con lo que se pretende hacer. Está ese chiste de las cajas de cuadros de tapies que ponía propaganda española para la Bienal de Venecia, que no es ningún chiste. Lo cierto es que vamos a tener artistas que más allá de esa vinculación, de esa relación, van a estar vinculados a movimientos de izquierda, van a estar cercanos al Partido Comunista, van a tener una ideología y van a ser, en una segunda fase, contestatarios. El propio Tapies, que nunca fue de una estricta militancia similar a la de Saura, por ejemplo, van a ir desapegándose, alejándose de esa vinculación con el régimen, pero eso va a ocurrir gracias también a que están en el extranjero, a que la mayoría está trabajando con la Galería Lelong en París o citábamos a Pierre Matisse en Nueva York. Esa independencia económica les permite alejarse de esa vinculación que ellos, yo creo que siempre supieron que iban a pagar con el paso de la historia. Yo siempre he pensado que a partir de los 60 la gente entiende que el régimen algún día acabará y en cierta forma se empieza a trabajar hacia el futuro. El caso de Saura va a ser muy político, muy militantemente político en su pintura. Su interpretación de la España imperial lo es. Lo es en un sentido crítico. No solamente cuando trabaja la imagen recurrente del perro de Goya. Esta es la pieza que tenemos ahora mismo en la exposición, Duna, Rona, y es un cuadro que corresponde a un expresionismo gestual, ¿no? Cuando se hizo la revisión del informalismo en el Reina Sofía, en la exposición Arrebou, que fue una exposición muy importante, se recurrió a una catalogación, una taxonomía del informalismo que se basaba en 3 puntos. El informalismo gestual, el matérico y lo que los italianos llaman séñico, el de señales, que derivaría un poco en último extremo del imaginario de Miró, ¿no? Esa catalogación clásica situaría a Saura en el expresionismo gestual, de fuerza. Pero lo cierto es que esta obra de abstracción gestual es un homenaje a unas mujeres que son acosadas y maltratadas en una protesta. Es decir, Saura sí va a ejercer políticamente el recurso. Unas veces algunos artistas van a hacer muy patente esa protesta contra el régimen y en otro caso va a ser una cuestión más cultural, que en el caso de Millares tiene que ver con la momia Guanches. Estos tejidos, cosidos, que llegan a tener este volumen, en esta fase de Millares, en esta obra maestra absoluta de la colección Llera, que está en esta exposición precisamente, se remite a un estrato cultural propio, a una cultura nacional dentro de las naciones, que es la cultura guanche canaria que Millares siempre va a reivindicar. Es decir, hay un elemento político esencial que en la evolución de la obra de Millares se va a remitir más al negro, de esa proverbial negritud de España, y que va a acabar siendo más político, por una parte, en unos elementos séñicos, que podríamos decir así, de la caligrafía, en un momento en el que Millares está obsesionado por esas cartas de Felipe II. Felipe II dejó tantas cartas que hoy se pueden comprar en todo colección. Es decir, dejó una cantidad de burocracia firmada por él mismo infinita. Millares recoge además esa caligrafía de filigrana de la segunda parte del siglo XVI, que es casi incomprensible, y la traspasa. Es decir, está traspasando todo el imaginario de una España imperial de la que se había apropiado el franquismo. Cuando analizamos la obra de Equipo Crónica, que es pop, que es política, entendemos los códigos. Sabemos que la crítica política la están ejerciendo a través de la comunicación de masas. Millares está siendo extremadamente sutil. Está haciendo una condena al franquismo en la medida en que el franquismo se está apropiando de la España imperial. El uso del negro no es circunstancial. El negro es como un vínculo que une la historia de la pintura española desde Bartolomé Bermejo hasta hoy y sobre el que hay ríos de tinta y sobre el que Carolina y yo estamos trabajando ahora mismo en Málaga precisamente. Millares va a llevar ese elemento. El color no va a ser circunstancial ni va a ser inocente. Nada en la pintura de Millares es inocente. Millares, que es el que primero se despega de ese vínculo político con el franquismo, va a ser el que antes muera. La carrera de Millares queda truncada en un momento que permitía una progresión muy impresionante. Es un desastre la muerte de Millares. Sí va a tener una vida larga Antonio Saura, y Antonio Saura va a ser capaz de desarrollar un lenguaje propio, personal y de una influencia enorme en la generación de los años 80.
porque él mismo, además, él personalmente, era una persona extraordinariamente magnética. Era un hombre muy alto, con una cojera, con un bastón, con una voz grave, con una potencia mezclada con timidez muy singular, es decir, una persona magnética. En cierta forma hay una coherencia entre su forma de ser y sus cuadros muy llamativa, ¿no? muy poderosa. Pero su vinculación política, sobre todo, nos va a dejar una continuación de lo que estaba haciendo Millares. Hay una comunicación muy fuerte en lo simbólico entre Saura y Millares, que las piezas de la colección recogen perfectamente. Porque esta colección, la colección Mariano Ollera, tiene una singularidad, tiene muchas singularidades. Pero hay una que es interesante, y es que es una compradora recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Hemos hecho todos álbums de cromos, ¿verdad? Cuando tienes en el Barça a Messi, no compras otro Messi, porque ya tienes uno. Muchas colecciones funcionan así. Bueno, ya tengo un Saura, ahora voy a por el Millares. Ya tengo el Millares, vale, ahora voy a por el Monpó. Eso es hacer un álbum de cromos. No es condenable. Tenemos el capital que tenemos. Y eso nos obliga a priorizar para rellenar los huecos del álbum de cromos, que es, al final, el modelo central de colección más estandarizado. La colección Llera no compra un cuadro de cada artista, compra el cuadro que considera interesante de cada artista en cada momento. Si estamos hablando de la construcción de un relato o de la imposibilidad o del fracaso en la construcción de ese relato, si traspasamos esa lectura a la construcción de una colección, tenemos un retrato absolutamente poderoso que devuelve la imagen a los coleccionistas, que los proyecta como son y que abre además esta posibilidad que de repente, cuando aparece este otro Saura es necesario para la colección, porque no hay que rellenar huecos, estamos construyendo algo, estamos construyendo una narración y esa narración la estamos construyendo nosotros conforme damos nuestros pasos por la tierra. Y en esos pasos por la tierra vamos a necesitar ese otro Saura que va a dialogar con un tercero. ¿Hay un sentido de historia del arte? Sí, pero hay algo más profundo que todo eso en la construcción de este relato y algo mucho más profundamente personal. Volvemos a esa imagen de antes. Cada uno de los cuadros que poseemos es un fragmento de nuestra vida materializado. En ese sentido, a mí esta pieza me resulta maravillosa. Voy a contar una cosa que es muy dolorosa. Cuando se construye la exposición que vamos a ver mañana en San Esteban, tenemos el espacio que tenemos y teníamos un espacio para unos 30 cuadros. La colección es enorme, permitiría otras 5 exposiciones. No os podéis imaginar lo terrible que es tener este cuadro que estáis viendo, el Pedro de Goya, y no poder exponerlo. La frustración del coleccionista ante el espacio limitado. La soledad del portero ante el penalti, Pero lo cierto es que tener que descartar obras como este Tapies es muy tremendo. Pero aquí nos vamos a encontrar ante una contradicción dolorosa. La colección Llera construye un relato, construye una narración. El comisario que se enfrenta a ella construye otro relato. Entonces todo es sufrimiento. Al final no, al final construyes tu relato, pero el relato que estáis viendo en San Esteban es un relato también de ausencias. Este Tapies es una ausencia terrible en esa exposición. O este. Y aquí volvemos a esa recurrencia en la adquisición por parte de la colección. Hay que ser muy valiente para actuar de esta manera, porque cuando estás comprando una pieza así, estás dejando de comprar otra. El dolor, el sufrimiento en la compra. O sea, es una cuestión muy lacaniana, pero muy real y muy práctica del día a día. Solo el MoMA puede comprar todo lo que quiere. Nosotros tenemos que elegir y tenemos que priorizar. Entonces hay un elemento de valor. Está en la pieza que tenemos de Tapies en la exposición y que está en el altar mayor. Es una pieza muy importante, 3 paquetes de paja. Y aquí estaríamos en esto que hablábamos antes de ese informalismo matérico, que es una catalogación tan frágil como cualquier otra. Pero esta pieza nos abre una cuestión muy interesante, porque estamos en los años 50, pero nos hemos ido a los 70. Es decir, el informalismo se desarrolla durante 2 décadas hasta su agotamiento. De hecho, cuando el gobierno español está promocionando en el año 60, en la exposición New Spanish Artists del MoMA, a estos artistas, digamos que ya no están en ascenso, ya están en una fase de consolidación de su trabajo que durante los años 70 va a tener un lógico declive. Es decir,
En España vamos a institucionalizar ese informalismo. Va a haber una academia del informalismo. Y a partir del año 65-70 va a ser una ramificación que incluso llega a cuestiones regionales, a artistas que van a estar pintando esto. Va a haber una academia del informalismo porque, entre otras cosas, el informalismo es muy tolerable políticamente. El problema se va a producir después con Estampa Popular y con la pintura narrativa, que sí va a hacer una crítica política visible y evidente. Pero Tapies, en ese sentido, va a ser distinto. De la misma manera que la evolución técnica de Saura es muy limitada, Tapies sí se va a ir abriendo a otros momentos y a otros movimientos. Si en un principio Tapies tiene un influjo y una comunicación formal clara con Burri, conforme pasa el tiempo va a haber un vínculo con el Povera. La evolución de Tapies va a ser muy rica. La de Millares obviamente se cancela con su muerte. La de Saura consiste muchas veces en una repetición seriada y política de motivos y de elementos. Tapies sí va a ir renovándose. La grandeza de Tapies lo va a llevar a trascender generaciones hasta colocarlo en una posición tremenda. De la misma manera que Tapies crece hasta el infinito, otros artistas se van quedando más reducidos, se van quedando en posiciones más secundarias, como es el caso de Manuel Viola. Exquisiteces perdidas también, porque aquí hay otra cuestión, y la colección Llera lo explica claramente. Antes estábamos hablando del relato que plantea el Reina Sofía con vasos comunicantes, con la exposición actual. Es la lectura del director, no es la historia de España, del arte español. Tenemos una primera parte histórica en la que se supone que estamos interpretando lo que ya ha ocurrido y una segunda parte que es la que está ocurriendo. De hecho, cuando llegas al sótano, quien haya podido ver la exposición, entras en el 92 y unos relatos postcoloniales. La cuestión es que en esa parte histórica, en la primera parte, se debería generar un debate en la comunidad artística que no se ha generado. Es decir, lo que hace Borja Villel con esta exposición que plantea es tan agresivo, tan fuerte y tan valiente que deberíamos haber generado un debate público y decir, ¿qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué falta? ¿Tenemos que repetir el modelo museográfico antiguo y el discurso a modo de hipoteca de la historia del arte español? ¿O tenemos que romper esta historia y plantear el museo como máquina política? Ese debate se ha reducido a 2 o 3 artículos y algunas conversaciones de amigos. ¿Por qué no se ha generado el gran debate? Y en la parte actual es más criticable. Ahí el director tiene todo el derecho del mundo, porque está planteando su visión de las cosas, con un grupo de comisarios, con un grupo de pensamiento importante. Ese debate sería muy enriquecedor y yo creo que parte de la propuesta de Borja buscaba ese debate que no se ha producido. ¿Dónde voy con todo esto? Que en esa colección vemos lo que hay y lo que falta. El relato de los museos es un relato de presencias y de ausencias. Políticamente, el Prado es tan importante por lo que tiene como por lo que no tiene. Hay 68 tizianos y no hay cuadros ingleses, hay una docena. Hay una barbaridad de pintura flamenca y no hay nada francés hasta el siglo XVII, o prácticamente nada. Es el relato histórico español a través del coleccionismo del arte. El Reina Sofía es esa realidad hoy, pero a modo práctico nosotros vemos lo que hay y lo que falta. Cuando llegamos a la parte histórica no está Zuloaga. Apenas está Benjamín Palencia. Todo eso debía generar unos debates. Pero en cualquier caso, voy con esto a otra cosa. Y es que revisamos el arte de los 50 y los 60 y vemos muchas cosas. Todo lo que acabo de nombrar lo vemos, ¿verdad? Hemos visto Tapies, vemos todo el tiempo a Millares, vemos todo el tiempo a Saura, vemos mucho a Monpó, vemos bastante a Feito, pero no vemos a Francisco Farreras. Farreras ha muerto hace muy poco, además. Es un artista que en ese momento es importante. Pero en cambio hay artistas de ese momento que van progresivamente desapareciendo y se pierden casi en la memoria de la historia del arte. Es decir, no solamente para el gran público ni para el mercado, es que se acaban perdiendo de una manera muy sorprendente. Y el caso de Farreras es muy interesante y nos abre una puerta en la que nosotros mismos estamos, ¿cómo decir?, siendo injustos con nuestra propia historia del arte. Estamos priorizando determinados elementos mientras otros se están perdiendo.
En el caso de Guinovar es también muy evidente y nos habla de la historia del mercado y de la historia de los gustos. Guinovar es un pintor que hace 15 años tiene una posición muy relevante en el mercado del arte y que hoy es prácticamente invisible. Y la prueba la vais a tener en el gran momento del mercado, que es Arco. Vamos a ver bastante poquito Canogar. Mucho Tapies y poco Canogar, ¿no? La colección Llera es un antídoto contra todo esto. Porque la colección Llera no se está dejando llevar ni por esos esquemas museográficos que lanza el primer museo nacional, que es el Reina Sofía, ni se está dejando llevar por los modelos de mercado que es Arco. Quizá esté entre los dos, quizá estemos mirando en ambas partes, pero lo cierto es que no estamos siguiendo ningún patrón. No estamos siguiendo ni la oferta que nos da la Galería en Arco, ni la propuesta histórica que lanza el Reina Sofía. Esa es la grandeza de una colección como esta. Esa es una de las muchas grandezas de una colección como esta. Pero en este caso ofrece una riqueza didáctica que podemos no encontrar en muchos de los museos. Pensemos que el Museo Español es un instrumento político fundamental. Y os pongo un ejemplo. Los primeros museos que se crean en España son iniciativas un poco al hilo de esa instrumentalización política. El MEAC, el Museo Español de Arte Contemporáneo, es un edificio que se crea en Madrid para ser el Museo de Arte Español, que crece y nace y luego crece con una premisa: no puede estar Juan Gris, porque Juan Gris se nacionalizó francés. Hay un momento incluso en el que Daniel Harrigan-Weiler, que es su galerista, le ofrece al Estado español, no sé si incluso a Luis González Robles, le ofrece donar parte de su colección de Juan Gris. Y le dice el otro que no, que de ninguna manera, que es un traidor. Es decir, creamos un museo de arte contemporáneo ya en los estertores del franquismo, con una idea de que vamos a ser al final modernos, pero las limitaciones son de tipo político en una dictadura. Y no solo eso, es que arquitectónicamente se crea un museo exento que pueda ser fácilmente rodeable por la policía. Se crea todavía con la noción de que el arte tiene una peligrosidad ideológica que se hereda de la guerra civil. Y al igual que el resto de la Complutense, con puertas altas para que pueda ser abordado por la policía si dentro hay un motín. Estos primeros museos son parte de esa construcción tan pobre, política, de ese falso relato. ¿Pero qué tenemos en esos museos? Es muy interesante. Eso es interesantísimo, y aquí al lado tenemos uno de aquellos museos, que es el Museo de Elche. Un museo de Elche que se crea con el arte de ese tiempo y que se queda ahí, se queda fosilizado. Cuando hoy vamos al Reina Sofía estamos encontrando la historia del arte español desde la perspectiva del director y su equipo. Cuando vamos a este Museo de Elche, que no visita nadie, que no va ni el gato, tenemos lo que ocurría en el año 77. Es un agujero en el tiempo lo que hay en ese museíto. Y hay varios más. Villafamés fue así durante un tiempo. Pero el caso de Elche sí tenemos esa realidad objetiva del momento, porque se quedó paralizado así. Porque ni el mercado, ni los museos, ni las modas, ni los cambios de relato han alterado la percepción de lo que ocurrió allí. De manera que un museo pequeño, periférico de la periferia, etc., etc., acaba siendo más interesante que ningún relato que construyamos hoy. Volviendo a este punto de hoy. ¿Cómo y por qué una colección adquiere obras de Jan Pons tan particulares, cuadros muy icónicos junto a otros que quizá no lo sean tanto desde la perspectiva actual? Aquí hay un elemento que es fundamental en la construcción de esta colección, y es que no es autárquica. Es decir, la colección no se cierra a sí misma. La colección o los coleccionistas escuchan otras voces. La colección se regenera, se renueva y se enriquece en el diálogo constante con otras personas. Hay colecciones que sí son así, hay coleccionistas que tienen un criterio único y compran según su manera de pensar y de entender. De hecho, hay colecciones que intentan imponer artistas, que intentan imponer otros modelos. Muchos artistas crecen en base al apoyo de determinadas colecciones. Las colecciones permeables, en cambio, permiten una riqueza que nos hace incluso dudar de la unidad del criterio. Un asesor, dos asesores, muchos asesores, las conversaciones con mucha gente.
Vamos ampliando el relato y ahora estamos en los años 50, 60 y 70. Luego vamos a ir a la siguiente generación. Pero en este caso, esta potencia de la colección va a tener además un elemento añadido que yo además creo que es buscado. Y aquí estoy hablando un poco aventuradamente, no le he preguntado a Natalia ni a Mariano, pero el que una colección tenga esta potencia tiene un fin, querido o no, que es potenciar a los artistas que participan de ella. La exposición que vamos a ver en San Esteban habla también de eso, y en vez del relato cronológico habitual, vamos a cruzar artistas de distintas generaciones, de manera que los grandes del pasado apoyan a los nuevos del presente, porque hay algo que el mercado sabe muy bien. La presencia de un artista joven en una colección de esta importancia va a potenciar su figura y va a alargar su recorrido en el sistema del arte. No hablo solo del mercado. Entonces la contundencia, la rotundidad, la potencia de esta colección va a tener ese fin de promoción de los artistas que entran y que forman parte de ella. Y además, sinceramente, es uno de los grandes fines. Cuando pensamos una colección así en la que se construye un diálogo de este tipo, obviamente estamos en términos didácticos. Se construye esta colección y decimos, bueno, hay un fin didáctico en ella. Cuando construimos esta exposición como comisarios, recurrimos a un elemento que tenemos aquí, perdona un momentito, para decidir cómo se monta, y es este gráfico. Vamos a recapitular. Tenemos una historia del arte español, tenemos una construcción o no construcción de relatos, tenemos una serie de obras, tenemos muchos elementos en una coctelera. Cuando todo ese volumen llega al comisario, a los comisarios, que somos Carolina y yo, tenemos que definir cómo generar el discurso expositivo. La sencillez máxima es coger una narración cronológica que habla de nosotros mismos porque somos historiadores y el concepto judeocristiano de historia es la sucesión sucesiva de sucesos sucesivamente sucedidos, que a mí la frase me encanta, pero lo cierto es que es las cosas como son siempre. Antes, con algunos de vosotros, hemos visto este esquema que ahora es necesario. ¿Por qué? Tenemos esa coctelera con todos los elementos que muy rápidamente estamos desglosando en esta charla, porque es mucho y lo estamos concentrando. Tenemos ese potencial que tiene la colección para lanzar artistas, promocionar artistas más jóvenes, que son los que realmente se benefician. Es decir, Tapies no se beneficia de estar en esta colección, entre otras cosas, porque está muerto. Pero una gran figura de ese tipo, digamos que lo que hace es consolidar y potenciar el contenido total de la colección, que es la forma en la que los artistas más jóvenes crecen y se benefician de esta potencia. Pensemos que además, en ese sentido, esta colección es muy importante porque esta colección tiene en la segunda fase, en la fase 2, en la que están Rosina Gómez Baeza y Lucía Ibarra haciendo un trabajo impresionante como conservadoras, tiene una intención clara de vencer el desequilibrio de género que existe en la primera fase, que es una realidad de un silenciamiento de la mujer que va a existir durante generaciones y que hoy se está dentro de la colección intentando revertir, de manera que esta nueva narratividad está buscando no solamente promocionar a artistas jóvenes con su esfuerzo, sino que la presencia de la mujer sea mayor, de manera que progresivamente se tienda no a una paridad forzada, sino a una paridad que muestra la realidad del sistema del arte hoy, con una presencia de mujeres que van siendo necesarias en la idea de colección. Es decir, tenemos la colección que impulsa, que tiene lo que si traspasamos a términos de empresa, está muy mal dicho lo que voy a decir, sería la responsabilidad social corporativa. Esta colección tiene como un fin esa promoción del arte de su tiempo, intervenir, incidir en la construcción de esos relatos, aparte del suyo propio. Bien, ¿cómo construimos la narración, todo el tiempo relato? Hace 15 años nadie hablaba del relato ni la narración. Y al final todos hemos acabado utilizando esa terminología de una forma tan frecuente que como todas las palabras que se transitan demasiado van a perder el significado, ¿no? Y de hecho se confunden muchas veces. Pero lo cierto es que más allá de ese fin de apoyo al arte de su tiempo, de incidir en el arte de su tiempo, tenemos una necesidad didáctica. Cuando se hace una exposición, la necesidad didáctica se hace creando un cuadernillo didáctico o cogiendo una guía y dándole una información y que los guías tengan juegos y que los niños participen en ello.
Pero ¿qué pasa si la exposición la construyes de entrada con un fin didáctico? No está reñido con el fin científico. El que tú rompas el esquema cronológico, que es el más sencillo, y lo lleves a una forma particular de explicar el arte, tiene un interés didáctico y puede tenerlo científico. No estamos inventando nada. Esto que estáis viendo detrás no es nuevo. Y de hecho antes lo hablábamos, no es nada nuevo. Pero lo cierto es que cuando cogemos este gráfico, lo llevamos a 4 metros y lo plantamos en la entrada de la exposición, estamos haciendo algo positivo y negativo. Lo negativo lo íbamos a hacer de todas formas, que es condicionar la mirada libre del espectador. Lo positivo, le estamos dando al espectador un juego. Este cuadro es un juego. Que tiene un deseo de cientificidad, de taxonomía, que hay una necesidad de archivo consustancial a la forma de trabajar de la colección, que queremos nosotros como comisarios explicar el arte a través de nuestra voz, por lo tanto estamos trabajando de la misma forma que se diseña la exposición del Reina Sofía, todo lo que tú quieras, pero esto es un juego. Y a mí me encantaría que la gente entrase a la exposición con un rotulador, cogiese este esquema y dijera, en el paso falta Rivera, y escribiera Rivera. Y cuando fuera al minimalismo y viera ahí a Joan Hernández Pilloan, dijera, bueno, minimalismo o no, ¿por qué no el informalismo, si Pilloan empieza en el informalismo? Y trazase puntos hasta ahí. La portada del libro, como os decía antes, se convierte en un póster. Y una vez que lo quitas, la portada lleva la misma impresión. Es decir, si tú coges el papel y se lo quitas al libro, el libro sigue siendo exactamente igual. Bueno, menos bonito, pero tienes el mismo libro. ¿Qué sería lo deseable? ¿Qué sería lo que a Carolina y a mí como comisario nos gustaría? Que esta exposición materializada en este libro, que es casi un manual de arte español del siglo XX-XXI, se quedase así en la estantería una vez leído, trabajado y subrayado, y nosotros cogiésemos este póster y lo rellenásemos. Y escribiésemos lo que falta, incluso que tachásemos con lo que no estamos de acuerdo. Esther Ferrer, Zag, el vínculo de Zag, pero si esta línea llega hasta Equipo Crónica. Esto no es así. ¿Por qué no discutir este discurso? ¿No sería bonito que cada exposición tuviera esto en la puerta a modo de hoja de reclamaciones? Y que todos conservásemos este papel con nuestra intervención, que convirtiésemos esa narración que es una exposición en un juego. Yo no sé si vais a comprar el catálogo, porque yo sé que sois todos estudiantes y que los catálogos valen una pasta, pero me encantaría que hicieseis esto y que esto se convirtiese en un póster. Es un experimento, como otro cualquiera. Decía Eugenio Dors, me parece que lo citaba Patricia esta mañana, lo que no es tradición es plagio. Todo existe ya, todo está inventado. De hecho, el tornasolado de estas letras deriva de una pieza de José Maldonado que está en Genalguacil. No terminamos de inventar nada 100% nuevo, pero lo cierto es que podemos hacer probaturas con un margen de error interesante, porque el error también es estupendo, el error también es parte de todo este proceso. De manera que dentro de esta exposición hay cosas que el coleccionista regala con una generosidad tremenda conscientemente. ¿Qué ha regalado Natalia y Mariano Ollera? Ha regalado a esta ciudad la posibilidad de disfrutar de una exposición en muchos sentidos insuperable. Además, trabajando con una generosidad encomiable. Pero también ha regalado esto. Ha regalado un libro y ha regalado de repente una probatura, un experimento. Esto surge para enriquecer la colección. La colección tiene que generar sus propios relatos internos, sus propias dinámicas. Cada vez que un comisario se acerque a ella, generará esa nueva narratividad. Pero esto ya forma parte del discurso, de la intrahistoria de la colección. Porque claro, imaginemos que una exposición es un acto de generosidad. La generosidad no tiene por qué ser amor. El amor va de dos partes. Hay un toma y daca. Un acto de amor es que haya una retroalimentación, que la coleccionista ceda con esta generosidad la obra y que quien construye la exposición le devuelva
un enriquecimiento de ese relato. Porque fijaos qué cosa tan bonita. El Reina Sofía es estático. Esta colección que tenemos ahora, Vasos Comunicantes, estará un tiempo, no sé cuánto, pero tiende a la estaticidad en el momento en que pasa de 2 años. Una colección como esta es estática porque está en un almacén. Cada exposición es un evento temporal. Ese movimiento de la colección puede no generar nada. Es decir, podemos estar haciendo siempre la misma exposición. Pero si cuando recibimos la exposición desde el punto de vista curatorial, la torsionamos, la forzamos un poco, recorremos la idea e exprimimos, podemos hacer crecer internamente la colección. Porque la colección no solamente crece añadiendo piezas nuevas, crece potenciando ese relato. Crece cuestionándose a sí misma, crece mejorando y ampliando los puntos de vista. ¿Qué tenemos al fin y al cabo? Un juego. Convertir la exposición en un juego. Bueno, dicho esto, cuando nosotros, como espectadores, visitamos estas exposiciones, estamos leyendo un libro que muchas veces no nos gusta. Va a haber exposiciones que nos interesen más, exposiciones que nos interesen menos. ¿Sabéis lo que deberíamos hacer? Comunicarlo. Aquí tenemos un grupo, por ejemplo, de Community Management. Luego tenemos gente de diseño gráfico, gente de comunicación de distintos ámbitos. Antes estábamos viendo que en los años 50 los estadounidenses consiguen generar ese relato formidable de Paint is Painting, un interés y un tal y un cual, y aquí en cambio la cosa se queda pequeñita, pequeñita, pequeñita. Hoy estamos en 2022. Visitemos las exposiciones y discutamos. Llevemos el debate a las redes sociales. Empezando por esto del Reina Sofía. Yo vuelvo a esa necesidad de generar un debate. Generemos ese interés a base del debate en redes sociales. Si tenemos el instrumento comunicativo, si mañana vamos a visitar esta exposición, llevemos nuestras conclusiones a redes sociales, hablemos, discutamos, porque la forma de potenciar el efecto de estas mismas exposiciones es generar esas tensiones dialécticas a través de las redes sociales hoy. Seamos participativos en ese ámbito cuando vamos a ver exposiciones. Yo lo encuentro muy deseable y os propongo una cosa. Mañana a las 5 visitaremos la exposición. Haremos una clase in situ, daremos casi un mini seminario de cómo hacer ese comisariado, de cómo construir el proyecto, incluso como muchos de vosotros sois de ámbitos profesionales que os va a interesar, vamos a ver desde cuestiones que remiten al interiorismo, a la construcción, por ejemplo, de mobiliario para la exposición, hasta la gráfica. El diseñador del libro, Rodrigo Fonseca, es el profesor de uno de los grupos que tenemos ahí. Una vez que acabemos esa visita, vayámonos a las redes, contémonoslo, discutamos, comuniquemos. Somos una élite y tenemos casi una causa. La gente del arte somos muy poquitos, pero somos un poco esa casta perdida de monjes medievales, ¿no?, que van con la espada y todo eso. Nosotros tenemos que ser un poquito misioneros si queremos que estos discursos y estos esfuerzos y esta generosidad de la colección cristalice. Debatamos, discutamos, incluso peleémonos, ¿por qué no? Polemicemos. Dicho esto, voy a abrir un turno de intervenciones o de quejas, lo que queráis. Si alguien tiene una pregunta, estaré encantado de intentar responderla. Oye, qué belleza tanta gente. Nunca había aburrido a tanta gente. Bueno, pues gracias.